Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a las 9:30, ¿se acuerdan de Bahía Blanca? ¿No? Porque ya no sale tanto en los diarios. Nos parece que hay que volver una y otra vez, todas las veces que sean necesarias, sobre algunas cuestiones muy puntuales y que nos están revelando cosas. Inés de Martínez hablaba de la educación. Nos están haciendo ver cosas que a veces nos cuesta ver, por esto de, bueno, esos anclajes culturales que tenemos y que nos impiden salir y pensar que la transformación del mundo en que vivimos, nuestra propia transformación avanza, ¿no? Así que en esta Bahía Blanca, donde no hace muchas semanas acontecieron vientos de 180 kilómetros por hora, llovió en muy poco tiempo, 300 milímetros, nada más ni nada menos, esa cantidad de agua. Bueno, esa ciudad de Bahía Blanca necesita ser repensada, necesita que todos nos sintamos parte de esa regeneración, en este caso urbana. Así que convidamos a esta hora a Paula Zapperi, que es geógrafa, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Sur. En su estudio, en el doctorado en Geografía Física, habló o hizo una relación entre la sociedad y la naturaleza. Esto clave, porque si estamos en una crisis socioambiental, su materia es la más pertinente. Así que supongo que debe estar orgullosa de su elección y de su trabajo. Y en ese estudio lo que demostraba o lo que intentaba ver era cómo interfiere la ocupación del espacio natural por el humano, con nuestros quehaceres y nuestros edificios, ¿no? La famosa mancha urbana. Así que, insisto, a semanas de ocurrido el desastre de Bahía Blanca y en una ciudad que seguramente aún está en recuperación, queremos hablar un ratito con ella para que nos cuente un poco sobre las causas, sobre lo que podemos trabajar para evitar futuros incidentes de esta naturaleza. ¿Cómo estás? Muy buen día, Paula. Hola, Sergio. Buen día. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿por dónde andás? ¿Qué estás mirando ahora? Bueno, justo en este momento llegaba de podríamos decir, la parte que tiene la universidad, uno de sus sedes, que es en la parte alta de la ciudad, el campus de Paligüe, como le decimos nosotros, y estamos midiendo un poco la precipitación en función de si hay alguna intercepción por la vegetación, es decir, estamos midiendo la lluvia en pluviómetros despejados, que es como debe ser, pero también instalamos pluviómetros debajo de la copa de distintos árboles para ver cuál es la intercepción de la lluvia, la intercepción del follaje a la precipitación, pensando justamente en esto que vos recién comentabas, decir, bueno, qué cuestiones del espacio, de la forma de ocupar el espacio, intervienen cuando uno tiene que pensar también en la parte hídrica de la ciudad. Y justamente, bueno, anoche llovió, o sea, ayer llovió durante todo el día, ayer fue el aniversario de Bahía, un poco de un mes de la inundación, y bueno, ahora empieza a llover y uno ve que la gente empieza a mirar los desagües, a ver si corre el agua, a ver si se queda acumulada en alguna esquina. Entonces, bueno, hoy ya temprano queríamos saber cuánto había precipitado, que fueron más o menos 20 milímetros. Aparentemente no hubo ningún problema, pero sigue el remanente de esa sensación a ver qué va a pasar después de cada lluvia. Me imagino que cada vez que ahora se anuncia o se nubla el cielo, aparece la angustia, esa recordación además de los momentos angustiantes. Pero qué interesante poder ver
hacia adelante y poder repensar a través de esto que fue tan potente, esa necesidad de cuando el hombre como especie, hombres y mujeres, se instalan en un espacio, cómo hacer para que esa intervención no resulte nociva y que nos termine finalmente perjudicando, porque ciertamente perjudica a todas las especies, ¿no? Pero porque también esto a veces no lo vemos, lo naturalizamos y hablamos solamente de las pérdidas materiales, bueno, humanas por supuesto, en el caso de que haya muertos, pero no hablamos de todo el entorno, ¿no? De todo lo que se lleva puesto cuando hay una mala planificación, una tormenta de estas características. Sí, es muy interesante que me des pie para verlo de esa manera, justamente, porque es un poco también lo que estamos viendo en el tramo a cielo abierto que tenemos del arroyo Anapostá, que seguramente lo deben haber escuchado repetidas veces cuando hablábamos de la dinámica de cómo había ocurrido la crecida, el barrio que había quedado afectado. Y sabemos que se están haciendo obras porque vemos que están casi ininterrumpidamente trabajando las máquinas en la zona del cauce del arroyo y por lo que puedo ir vislumbrando, más allá de que se está ampliando el canal por donde tiene que escurrir el agua, vemos que hay bastante remoción de la cubierta vegetal, directamente casi toda. Entonces uno ya se quiere empezar como a adelantar. Yo entiendo que puede haber cuestiones que no se pueden decir de forma pública, pero viendo cómo se va armando el terreno, uno ya puede adelantar que seguramente gran parte de eso sea tal vez hormigonado o artificializado para quitar la rugosidad del escurrimiento del agua y entonces evacuarlo más rápidamente. Y acá es, por ejemplo, donde surge, con la palabra rugosidad, es donde surge una discrepancia con respecto a las disciplinas que tal vez encontramos en esa rugosidad un factor positivo, porque lo vemos como un retardo del escurrimiento, porque en definitiva uno busca acelerar, evacuar todo más rápidamente, pero en realidad el pico en algún momento, el pico de crecida se va a tener que dar y se va pasando aguas abajo de donde está el sector donde justamente se hace la intervención. Entonces, tal vez lo que habría que hacer es encontrar la forma de ir encontrando ciertos lugares donde se vaya dando el retardo y pelear con ese pico de crecida justamente. Ver qué prácticas más asociadas a reproducir un ambiente natural dentro de la ciudad contribuyen a que en realidad el pico sea menor y no llegue toda el agua al mismo tiempo, al mismo lugar. Entonces, estamos muy a la expectativa, por ejemplo, en ese caso, a ver qué va a pasar con el tramo cielo abierto de este arroyo Anapostá, donde vemos que algunas cuestiones ya se pierden porque todo ese sector tenía toda una vegetación típica de ribera, con cortaderas, juncos, y uno podía ver lo que pasó tranquilamente en muchos lugares con la pandemia, que había mayor cantidad de patos, carpinchos, que aparecían muy escondidos porque ese lugar es muy transitado, pero si uno se quedaba atento los veía. Claro. Entonces, bueno, eso la verdad que es una lástima, es una pérdida. ¿Qué es exactamente la mancha urbana? ¿Cómo podrías definirla? Bueno, nosotros la mancha urbana es un concepto que se utiliza desde muchas disciplinas y, por ejemplo, en donde estoy yo, que es el Departamento de Geografía y Turismo, hace ya varios años que también está la carrera de arquitectura que empezó a dictarse en nuestra universidad. Entonces, siempre hablamos a ver del concepto, cómo lo utilizan cada disciplina. Y nosotros, por ejemplo, desde lo que trabajo yo, asocio la mancha urbana con un proceso que lo pueden escuchar como impermeabilización o sellado del suelo, porque me interesa verlo en términos de, ¿cómo decir? Justamente esto,
que el suelo pierda esa capacidad de infiltrar el agua y también retenerla. Y al ser impermeabilizado, o no necesariamente, nosotros acá en Bahía tenemos muchas calles de tierra en barrios nuevos, en las afueras de la ciudad, que si uno los ve desde el punto de vista edilicio, son viviendas de muy buena calidad, pero las calles que no están pavimentadas, y tenemos afloramientos de tosca, como le decimos de forma local, que es como una piedra caliza, ya en la superficie, son mantos de tosca que cuando uno abre las calles aflora en la superficie, entonces eso tampoco permite la infiltración, y también se puede considerar como que es un sellado de suelo. O también el compactamiento del tránsito también puede ser una pérdida de la calidad de suelo. Entonces, nosotros la mancha urbana la vemos desde ese punto de vista, donde se van perdiendo las características naturales por el proceso de urbanización y obviamente porque empieza a haber un uso del suelo, y acá viene también la parte geográfica, un uso del suelo residencial, comercial. ¿Y por qué es interesante también usar la palabra mancha? Porque la mancha nos puede estar hablando de diferentes lógicas donde se reproduce la ciudad. Si hablamos, vieron que está la mancha de aceite, por decir una manera, son manchas que no hacen un uso eficiente del suelo y es mucha el área ocupada para la densidad poblacional que hay. ¿Y qué sería una mancha de aceite? ¿Sería un edificio, por ejemplo, que es casi inamovible? No, al revés. ¿Por qué? Porque eso es si tenemos un edificio, ahí ganamos densidad, es decir, hay mayor relación entre la gente que vive con el suelo utilizado. En cambio, si uno habla de esta famosa mancha de aceite, es como que la ciudad se expande en área, consume recurso de suelo y en realidad no está tan habitada. O sea, el ejemplo sería el típico country, para poner algo. Ese claro. Es el ejemplo, ¿no? Sí, country, pero lo que estamos viendo nosotros es que ni siquiera a veces los country, porque los country, por ejemplo, acá nosotros tenemos un cupo de urbanización del periurbano, entonces se van habilitando nuevas áreas para urbanizar en función de que se cumplen los cupos en otras. O sea que hasta que, no sé si se entiende, hasta que no se llena el cupo de un sector, no se habilitan nuevas áreas para nuevos barrios. Entonces, eso fue como una especie de freno que se encontró, o más que de freno, no, como de regulación al surgimiento de barrios acá en el periurbano de la ciudad. Y nuestros barrios privados están bastante densamente poblados. Pero hay otro tipo de barrio, que es el barrio que se lotea, muchas veces sin la 8912, que es la ley de los servicios básicos para hacer los loteos, que es una ley del 70 y pico de la provincia de Buenos Aires, sin los servicios básicos. ¿Por qué? Porque después se sabe que de alguna manera van a llegar esos servicios. Entonces la gente empieza, por un tema de que aparte si no llega a comprar de otra manera un terreno, se empieza a expandir la ciudad con esa lógica. Una expansión que consume suelo, que no necesariamente tiene la calidad urbana que debiera tener, con los servicios principalmente, y eso juega en contra justamente porque se va aumentando, después, por ejemplo, un parámetro que utilizan mucho para conocer qué áreas están habitadas o no, desde el gobierno local, es habilitar la recolección de residuos. Entonces, se va viendo que cada vez es mayor el área que tiene que quedar cubierta por este servicio. Y eso es un poco el parámetro que tenemos de cómo va avanzando la ciudad, y sin tener en cuenta muchas veces tema servicios y ni hablar tema calles, y volviendo por ejemplo al tema de la lluvia, ni hablar del tema de los escurrimientos, los niveles para ver el agua de dónde hacia dónde va. Paula, ¿sabes? Es un lujo. Sí, vos sabés que te escuchaba y te iba a hacer una pregunta que voy a ampliar, porque yo te iba a preguntar cómo hace la ciencia para tejer puentes con los decisores, ¿no? Porque hay un diagnóstico muy claro de lo que hay que hacer, de lo que es necesario y de aquello que nos perjudica. Pero se me ocurre, escuchándote, que además de los decisores, sería muy bueno que los ciudadanos en general
contemos con esa información precisa, ¿no? Cuando vos elegís el lugar donde vas a ir a vivir, asentarte sobre un humedal, que eso entre a jugar un poco en esa decisión familiar o personal que tome algún individuo. ¿Cómo lo ves? Sí, lo veo así como vos lo planteás, porque es a donde estamos apuntando nosotros, porque aparte creo que hay mucho más campo fértil, claro, que con los decisores. qué bueno. Porque la verdad que uno tiene toda esta información, no significa que no tengamos puentes, porque nosotros el puente que tenemos, por ejemplo en mi caso, nosotros trabajamos mucho con convenios de colaboración. Sí, sí. Por ejemplo, tenemos en el partido de Torkins, que es donde está Sierra de la Ventana, que eso seguramente le suene. Después acá en Bahía trabajamos con la gente de planeamiento urbano. ¿Por qué? Porque tenemos la suerte de que compañeros míos que estudiamos juntos hoy estén en esos sectores del gobierno local. Entonces, en ese sentido ya hablamos el mismo idioma. Lo que pasa, que es lo que yo siempre comento en las entrevistas, es que todo esto luego necesita ciertos avales, ciertas cuestiones de instancias superiores de gobierno. Claro. Y ahí es cuando se empieza a trabar. Claro. Perdón. Por los recursos, decía, agregaba. Ni hablar, si tiene que ir alguna obra Claro. acompañada, alguna cuestión o algo, tiene que estar la firma de otros sectores, Sí, y ahí es cuando ministro. se empieza a complicar Claro. todo. Y otra cuestión que son los intereses. Otra cuestión también son los tiempos. Nosotros tenemos, que es lo que hablamos mucho con colegas, desde la investigación se tiene un tiempo de trabajo muy distinto al de la gestión o al de consultoría, que quieren todo para ayer, y nosotros somos súper rigurosos porque queremos chequear lo que hicimos y que un dato, trabajarlo mejor. Bueno, entonces es un súper desafío. Pero a la vez está esto que vos decías de la persona que tiene que decidir habitar ese espacio, porque yo entiendo que lo que apremia siempre es el recurso económico y los recursos con los que cuenta la gente. Como decía recién, mucha gente se termina comprando un lote en zonas donde sabe que va a tener que ponerse a pelear por el gas, por las cloacas, porque no lo va a tener. Los medidores, eso lo llevan ellos. Entonces llega un momento que ver que la calle esté nivelada y que si escurre o no escurre pasa como a un segundo plano. O ver si es el sector, por ejemplo, les cuento algo. Una de las áreas más complicadas, que fue lo que estuvo saliendo mucho en TN, era el barrio Viajantes del Sur, que si bien es una zona alta, el agua no escurría. Entonces ni bien se pudo pasar, porque es una zona alta con pendiente, entonces las calles eran ríos directamente. Llegamos y vemos que eran el agua, las casitas y todo lleno de cortaderas, que es ese tipo de vegetación que te da la pauta que de forma subsuperficial queda el agua retenida cuando no hay agua corriendo por ahí. Entonces, ese tipo de cosas verlas, porque además la gente hoy creo que está en otra postura. Si bien es como que estamos en un punto crítico en términos de ver qué visión gana, por ser una manera, o tal vez a encontrar la forma de que convivan, mejor dicho, porque por un lado hay gente que dice, bueno, obra, hay que hacer el canal, hay que ampliar el cauce, que se vaya el agua, y todo eso, que va más a lo clásico, a lo ingenieril. Y otra gente que dice, no, luchemos por pedir que se hagan los desagües como corresponden, bueno, claro. las calles como corresponden. Claro, es como que se mantenga el verde, porque también es otra cuestión que viene teniendo Bahía Blanca. Nosotros desde el grupo de Geografía Física Aplicada, esto te lo comento porque por tu visión seguramente te va a interesar, se trabaja mucho el tema de los espacios verdes, porque hay gente que trabaja el tema de biogeografía, que es también cultural, porque vemos dentro del arbolado urbano las especies nativas, como también las especies de árboles que se fueron trayendo por las distintas culturas que vienen a los países, y que uno sabe que los olivares vinieron porque vino la gente de zonas más asiáticas y mediterráneas. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que las estudiamos en el grupo de trabajo. Y lo que es espacios verdes, vemos que en los últimos años se están hormigonando muchas plazas o parquecitos de Bahía. Y lo que sorprende a estas investigadoras es que se empiezan a usar más. O sea, como que
hay bancos de hormigón y un caminito que era de tierra, ahora pasó a ser de hormigón, digo hormigón porque en nuestra ciudad es lo que más se usa, porque entiendo que debe ser lo más práctico, lo más barato, más fácil de mantener. Y es un tema porque uno busca que el lugar, sea el verde, la gente pide el verde, pero después vemos que en realidad queremos el pastito cortado. Ese es el síndrome pastito cortado, ¿viste? Exacto. Que uno en Europa, porque nosotros también esta posición más crítica de muchas cuestiones clásicas que se hacen, las vamos aprendiendo de trabajar con gente que está en Europa, que ellos tienen el pastito cortado, tienen un montón de diques y un montón de cosas, y ven cómo, y están empezando a derribar diques, a dejar que crezca la vegetación. Se está cambiando mucho cómo manejar esos espacios. Entonces, creo que estamos en un punto, no solamente para Bahía, sino para la sociedad en general de acá de Argentina, que van a cambiar muchas cosas en ese sentido. Exacto, esa es la conversación. Gracias, Paula, se nos fue el tiempo. Perdón. No, al contrario, gracias a vos por todo este cúmulo de información que nos sirve tanto, básicamente para tomar decisiones. Dijiste, hay un campo fértil en los ciudadanos, y es hermoso verlo así, ¿no? En este momento de punto crítico, como mencionás, para tomar decisiones. Si son obras, ¿qué obras? ¿No? Interesantísimo. Gracias y que tengas un hermoso día. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Paula Saperi, geógrafa, investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional del Sur, desde Bahía Blanca, contándonos todo lo que pasa tras la inundación. Entre otras cosas, aspectos gravísimos, que es que la cubierta vegetal también se está perdiendo en algunos sectores, con esta idea de sacar el agua sin pensar integralmente en lo que implica la regeneración natural, ¿no? Y bueno, en este punto estamos, en los grandes dilemas, en las grandes preguntas que todavía en muchos casos no tienen respuesta. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.